Hoy en Cinedigital.tv platicaremos acerca de nuestro flujo de trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de Cinedigital.tv. Y en esta ocasión platicaremos acerca del flujo de trabajo que nosotros manejamos en la estación de edición. Mucha gente nos dijo que está perfecto que muestres los equipos, pero necesitamos que hables acerca del flujo de trabajo, cómo trabajan ustedes con estos equipos que muestran. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Básicamente, tenemos que partir del tipo de media que nosotros utilizamos, porque esa es la fase 1. Las cámaras que nosotros utilizamos, como ustedes saben, son las X70 de Sony, que utilizan tarjetas SD, FS700 que utiliza tarjetas SD y la GH4 utiliza también tarjetas SD y la FS7 que utiliza tarjetas XQD. Entonces tenemos aquí lectores para tarjetas SD, para Compact Flash, para tarjetas XQD y también para la memoria XS, que es la que utiliza el Sony RAW, que también utilizamos. Todos estos están conectados a la computadora vía USB 3. ¿Por qué USB 3? Porque obviamente es la conexión más rápida que permiten estos lectores y es mucho más rápido el tiempo que nos tardamos nosotros en transferir la información al equipo. En algunos casos, si trabajamos en locación, muchas veces hacemos la descarga de la media en discos duros portátiles. Los discos que usamos normalmente son Thunderbolt porque son más rápidos incluso que el USB 3. Entonces, precisamente partiendo de ese punto, preferimos utilizar el Thunderbolt si es posible y hacemos la descarga de media en locación. De lo contrario, venimos y hacemos la descarga aquí. Más o menos, ¿cómo operamos? Básicamente creamos una carpeta dentro de un disco duro externo que tenemos, es un RAID 0 de la CI. El RAID 0 es el que tiene dos discos que están unidos entre sí para darnos mayor velocidad. No tiene ningún sistema de respaldo como tal, sino básicamente se concentra en el tema de la velocidad. Entonces, obviamente, si pasa algo con esta unidad, vamos a tener problemas. Entonces, de ahí nosotros establecimos un sistema a través de un equipo que nosotros tenemos no físicamente en estas oficinas, sino en otra instalación que tenemos aquí relativamente cerca, pero separada físicamente del lugar. Está conectado obviamente todo por red, una red Gigabit Ethernet, para poder pasar la información de forma rápida. Y ahí tenemos un equipo que se llama Synology Disk Station. Tenemos un módulo que tiene dos discos duros de 4 terabytes y le acabamos de agregar una expansión con dos discos duros de 3 terabytes. Entonces tenemos en total 14 terabytes de respaldo en este sistema, que es prácticamente un servidor de red. Básicamente está un servidor de archivos en red. Esta solución ya viene con un sistema operativo predeterminado, etcétera, que es el que viene en estas soluciones de Synology, que obviamente si ustedes no lo conocen y tienen necesidad de un equipo de estos, nosotros lo recomendamos ampliamente. Es un equipo fácil de configurar, súper robusto, permite muchísimas funciones, además del tema de compartir archivos en red, que obviamente les pueden ser funcionales y que obviamente podríamos hablar en otro programa adicional si ustedes quieren saber un poco más acerca de esto. Pero las funciones para las que nosotros lo utilizamos en el caso específico de la edición es que este sistema tiene una aplicación que se llama Cloud Station. Básicamente, ¿qué es Cloud Station? Es como un Dropbox, pero privado. Y opera, en este caso nosotros lo tenemos operando a nivel local, y entonces nos sincroniza una carpeta o varias que nosotros determinamos en nuestro equipo con el servidor prácticamente en tiempo real, de la misma forma que opera el Dropbox. Entonces, toda esta media que nosotros copiamos aquí se está copiando en tiempo real a ese servidor. Ese servidor, si tiene RAID, tiene respaldo, está espejándose la información entre los dos discos duros primarios y además nosotros tenemos programado un respaldo cada noche donde hace una copia de toda la información que está en ese disco duro. Entonces, básicamente nosotros estamos bajando información al disco duro en RAID 0 de esta computadora, en automático se está copiando al servidor de red que tenemos allá y en la noche se vuelve a respaldar en un tercer lugar. Entonces, si la información se llegara a perder, el disco duro se llega a dañar, cualquier situación, tenemos prácticamente 3 respaldos de todo esto. Recordemos que la media es lo más importante. A nuestro cliente no le importa si algo le pasó a nuestro disco duro, si nuestra cámara falló. Él lo que necesita es su producto, que nosotros le entreguemos lo que hicimos y que se lo entreguemos bien. Entonces,
Entonces, la media es lo que más tenemos que cuidar. Y de esta forma, obviamente nosotros tenemos una solución relativamente económica. Obviamente nosotros no tenemos el presupuesto para tener un SAN como en muchas empresas muy grandes se tiene. El SAN básicamente es un sistema de almacenamiento que está conectado a red, conectado por vía canal de fibra, y entonces toda la información está centralizada en ese servidor y se puede trabajar prácticamente en tiempo real, ya sea con red de 10 gigabits o, en su caso, fibra, pero nosotros no tenemos una infraestructura de ese tamaño. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente ir copiando todo para efecto de respaldo. En esta misma carpeta donde nosotros copiamos nuestra media de las tarjetas de las cámaras, nuestra media nativa, nosotros creamos ahí una carpeta que se llama media, ahí copiamos todo, toda la media de las tarjetas, creamos una segunda carpeta donde metemos activos como música, metemos animaciones, fotos, todo el material adicional que nosotros vayamos a utilizar en la producción, y una tercera carpeta donde vamos a crear nuestros archivos de Premiere. Entonces, una vez que tenemos esto, para efecto de la descarga, en muchas ocasiones utilizamos un programa de Red Giant Software que se llama Offload, y el Offload lo que hace es que en el momento en el que nosotros insertamos la tarjeta, abrimos este programa, le decimos dónde queremos que se copie la información y empieza a copiarla, pero además hace una operación que se llama verificación de checksum. Entonces verifica que efectivamente el archivo que está copiado en el disco duro sea exactamente igual al archivo que está en la tarjeta. Entonces, de esta forma garantizamos que no vamos a tener archivos corruptos al momento del copiado. Entonces, copiamos con el offload, bajamos toda la media a esta carpeta de media y empezamos a trabajar. Al mismo tiempo, todo esto se está sincronizando en tiempo real al servidor de Synology, y entonces cualquier cambio que nosotros hagamos, cualquier archivo que agreguemos, etcétera, se empieza a sincronizar de forma automática y está respaldado todo en tiempo real en ese equipo. Para efecto de respaldo de la computadora como tal, de sistema operativo, de programas, etcétera, Mac tiene una cosa que se llama Time Machine, y el Time Machine lo que hace es que cada hora hace como una copia de todo el disco duro donde tenemos todos los programas y todo esto, y se guardan en un disco duro remoto. En este caso nosotros tenemos un Airport Station, que es una estación de Apple que tiene un disco duro donde toda la información de este respaldo se está guardando de manera permanente. Cada hora se hace una actualización, entonces tenemos respaldo obviamente de todo el sistema operativo, todas las aplicaciones, etcétera, y por el otro lado tenemos respaldo de toda la media de nuestro proyecto, de nuestros activos adicionales como gráficos, como cualquier otro elemento que utilicemos en nuestra producción. Entonces, de esta forma, tenemos la certeza de que todo está correcto. Entonces, seguimos trabajando, hacemos nosotros nuestra edición. Ya que está la edición terminada, le presentamos al cliente la primera variante o el primer corte para revisión. En este caso, lo que hacemos es siempre mandar el material con marcas de agua. Invariablemente nosotros trabajamos con 50% de anticipo, si no empezamos a trabajar, y el 50% a la entrega. Entonces, todo este material que nosotros mandamos como previo, lo mandamos con marcas de agua porque el cliente no nos ha liquidado el trabajo, y ya nos ha pasado que si no ponemos marcas de agua, de repente el cliente baja el material, lo empieza a utilizar y de forma muy conveniente se le olvida pagar el 50% que debe, y cuando finalmente lo logras localizar para que te pague, te dice que ya no necesita el material porque su evento ya fue la semana pasada. Entonces, pues él ya utilizó el material que tú le habías pasado, entonces ya no lo necesita, y entonces dice que ya no te va a pagar. Entonces, de esta forma nosotros nos protegemos, siempre ponemos las marcas de agua para que por lo menos si nos va a querer robar el material, pues se vea ridículo que aparezca una marca de agua con nuestro logotipo ahí. Entonces, mandamos la primera versión. Generalmente esto lo hacemos vía Dropbox o el mismo sistema que nosotros utilizamos en el Synology, donde nosotros mandamos un link privado al cliente, el cliente ve el video, nos hace sus cambios o sus sugerencias en el caso de que existan, nosotros volvemos a hacer la corrección, obviamente cotizamos un número determinado de correcciones dentro del costo del proyecto, y todo lo demás es adicional, que eso es algo también bien importante que ustedes consideren, y generamos nuestra versión final. Esa versión final se va con marcas de agua para revisión igualmente, se la enseñamos al cliente utilizando el mismo sistema, ya sea Dropbox o Synology. Entonces el cliente ya lo ve, si todo está perfecto, solicitamos el pago. Nos liquida
el 50% restante de la producción. Y entonces nosotros quitamos las marcas de agua y hacemos la exportación utilizando Media Encoder de todas las variantes en las que el proyecto se tenga que ver. Generalmente mandamos una versión en HD, en 1080, una versión en 720, una versión en 640 x 360, todo esto en MP4 para que el cliente lo pueda colocar en su página web, reproducir en su computadora, etcétera. Y de esta forma nosotros prácticamente terminamos el proyecto. Una vez que está terminado el proyecto, como se los comentaba, todo esto se está copiando de forma permanente al Synology, se queda ahí. Damos una semana y media, 2 semanas de plazo, y si no hay ningún problema, entonces sacamos el proyecto, esta carpeta con la media, con todo el material, los renders, con los cambios, las versiones finales, etcétera, la sacamos de esta carpeta de producción y la mandamos al Synology a una carpeta de archivo. Entonces ahí lo mandamos y ahí se queda y se queda respaldada la información de archivo. Pasan 2 o 3 meses y si vemos que no hay ningún movimiento con respecto a ese material, entonces ese material lo bajamos a un disco físico. Nosotros obviamente tampoco tenemos presupuesto para tener una librería grande de LTO o así para hacer respaldo físico, y lo que nosotros hicimos para efecto de respaldo es utilizar básicamente Blu-rays. Hay Blu-rays de 25 GB, de 50 y de 100. Entonces copiamos todo el material que nosotros vamos a respaldar, lo bajamos a un Blu-ray, se quema el Blu-ray como datos, obviamente todos los datos quedan ahí, y entonces eliminamos toda la información de la carpeta de archivo. Y utilizamos una solución para tener catalogada toda la información que nosotros tenemos en estos Blu-rays. Entonces se hace un escaneo con esta aplicación que se llama NeoFinder, y el NeoFinder hace un escaneo completo de todo el material que está en ese Blu-ray, imágenes, fotos, etcétera. Podemos utilizar metadata si nosotros así queremos, y entonces con eso nosotros terminamos, cerramos el proyecto y le asignamos un nombre a ese Blu-ray, y ese Blu-ray se va a una caja de archivo. Entonces, si nosotros necesitamos más adelante recuperar la información, abrimos el NeoFinder, buscamos el nombre del proyecto, nos va a decir está en el Blu-ray que se llama Proyectos 24 de junio del 2015, bajo la carpeta cliente, y entonces simplemente vamos por el Blu-ray, lo sacamos, cargamos los datos, los restauramos y seguimos trabajando. Entonces, básicamente esta es la forma en la que a nosotros mejor nos ha funcionado. Hay obviamente soluciones más robustas tanto para respaldo como temas de SANS, etcétera, pero se requiere un presupuesto mayor. Entonces, de una forma relativamente económica, nosotros resolvimos el problema teniendo la certeza y el respaldo de la información y todo esto en el Synology. En lugar de utilizar un MAM, utilizamos NeoFinder, que es una aplicación obviamente mucho más barata que un CatDV o algún sistema de estos de MAM, al cual obviamente nosotros no tenemos acceso, pero tenemos básicamente funciones muy similares, tenemos nuestra información segura y todo esto. Ahora, un punto adicional con respecto a la gente que piense meter un Synology o algún servidorcito de estos NAS, también los hay de QNAP, de distintas marcas, es que junto con la compra del equipo, piensan en comprar un no-break. El no-break se conecta vía USB al Synology, y entonces en el momento en el que viene un corte de corriente, entra en automático el no-break, manda la señal al Synology de que se está trabajando en modo de batería, y en el momento en el que llega a cierto nivel de carga la batería, si es necesario, pide que se apague el equipo para que no haya problemas con la pérdida de información. Entonces, tenemos además del respaldo de la información, tenemos un respaldo de energía para el equipo y no correr riesgos. Porque si nosotros tenemos cierta información que se está escribiendo y de repente se corta la luz, se apaga el servidor, esa información puede quedar corrupta. Y si se va la luz y tampoco tenemos algún break con el equipo que está mandando la información, se corrompe la información de todas formas y entonces nos quedamos bailando, ¿no? Entonces, sí es importante considerar también una solución de respaldo de energía que es básica para poder complementar el flujo de trabajo. Pues bueno, creo que con esta explicación más o menos les va a quedar un poquito claro la forma en la que nosotros lo hacemos. Obviamente no es la única, cada empresa, cada quien tiene su estilo. Estas son sugerencias de lo que nosotros hemos ido puliendo a través de los años, y obviamente, bueno, quien desee implementar algo así lo puede hacer sin ningún problema. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv.
Muchas gracias. Adiós.